Buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a su canal de regreso a las sendas antiguas. Hoy nos corresponde abordar el tema de la epístola de Pablo a los Gálatas. Y vamos a, si el tiempo lo permite, cubrir los temas principales que encontraremos en los primeros 3 capítulos de la epístola. Estaremos comparando los textos y las enseñanzas de Pablo con base en la escritura hebrea o el Tanakh. Así que vamos a encontrar algunos comentarios que son nuevos para ustedes, algo otros que de pronto ustedes los van a mirar de una forma diferente. En fin, vamos simplemente a hacer este ejercicio para mostrar que algunas de las enseñanzas con respecto a las enseñanzas de Pablo no están en línea con la escritura hebrea. Muy bien, vamos entonces a comenzar en Gálatas. La escritura de la epístola a los Gálatas es una vindicación del Evangelio de Jesucristo. Y esto va en contraposición con los preceptos judíos. O sea, Pablo aquí está de plano rechazando los escritos hebreos, los escritos judíos, el Tanakh, con este tipo de enseñanza y con algunos reclamos que le está haciendo. Ahora, esta epístola asienta una orientación y un rumbo hacia los Gálatas, pues ellos habían comenzado a regresar después de que Pablo les había predicado en algún momento anteriormente. Comenzaron a regresar a estudiar o a seguir los lineamientos de la ley mosaica, o sea, del Tanakh, o sea, de la Torá, o sea, de la ley. Y obviamente en esperanza de conseguir una salvación. Así que es una carta que es una clara enseñanza en contra de un grupo que en el Nuevo Testamento se identifica como los judaizantes. Los judaizantes eran una fuerte corriente del judaísmo, pero eran seguidores de Jesús. Sino que en la parte paulina los ven como judaizantes. ¿Por qué? Porque ellos seguían los lineamientos del judaísmo. Las enseñanzas de Jesús, debemos recordar, estaban en línea con las enseñanzas de la Torá. Entonces, Pablo, quien no estaba acorde, sus enseñanzas no estaban acorde con las escrituras hebreas o con las mismas enseñanzas de Jesús, pues los ven como judaizantes. Y obviamente estos seguidores de Jesús, al parecer, habían tomado cierta preponderancia en la comunidad de los Gálatas y obviamente esta misma comunidad o los seguidores de Yeshua negaban el apostolado de Pablo, negaban las enseñanzas de Pablo. Y veremos cuando lleguemos a Hechos capítulo 21, versículo 21, donde los apóstoles le llaman la atención a Pablo y lo llaman casi que a rendir cuentas. ¿Por qué? Porque habían quejas de las comunidades de la diáspora, donde se dice que las enseñanzas de Pablo estaban en contra de la ley mosaica o la Torá o el Tanakh o las escrituras hebreas. Así que ese es más o menos el escenario que tenemos en este momento. Bueno, primero que todo, vamos a decir que es el Evangelio. Un Evangelio viene del griego evangelium, que significa, es como una noticia buena, una buena noticia. Entonces, el Evangelio de Cristo se identifica como el relato de vida y las enseñanzas de Jesús. Básicamente, ese es el Evangelio. Cuando Pablo habla del Evangelio de Cristo, se está refiriendo, y aquí hay una
una contraposición, porque fíjese que Pablo habla del Evangelio de Cristo, pero no habla de las enseñanzas de Cristo, no habla de las enseñanzas de Jesús, no habla de la vida de Jesús. Entonces, ¿cuál será el Evangelio de Cristo que Pablo enseña? Si no habla de la vida y de las enseñanzas de Jesús, entonces eso es lo que tenemos que preguntarnos. Bien, dice también que el Evangelio también, la definición del Evangelio se puede extender también a que habla del amor que Dios muestra a la humanidad, según un concepto cristiano, al mandando a su único hijo. Ahora, no tenemos ninguna evidencia que eso es lo que la Escritura nos revela. Sabemos que Jesucristo o Jesús fue un judío del siglo I, un maestro judío de Torá, que tenía unos seguidores, discípulos. Que a él se le refiere como el Hijo de Dios, pues si nosotros vamos a ver el Hijo de Dios en las Escrituras, ya hemos visto que es Israel. En Oseas 11:1 dice, de Egipto llamé a mi hijo, mi primogénito, refiriéndose a Israel. Entonces, ¿cómo podemos tomar a Jesucristo como el Hijo de Dios? Muy difícil. Ahora, si vamos a decir que Jesucristo, tenemos dos palabras ahí, Jesús y Cristo, quiere decir Jesús Mesías. Si lo tomamos como una referencia al Mesías, podríamos apelar a una connotación de los reyes de Israel en una forma adoptiva, que se vieron como hijos de Dios, como una autoridad delegada. Pero en este caso, Jesús no era ningún rey. Jesús tampoco fue ungido ni para ser sacerdote ni para ser rey. Entonces, realmente la palabra hijo de Dios acuñada a Jesús, pues realmente no tiene un trasfondo de la Escritura, no tiene ningún respaldo. Y luego dice, quien le había enviado a Jesucristo a redimir el mundo, es así que muere por nuestros pecados. Ya hemos visto también que la muerte de Jesús no puede tomarse como un sacrificio de expiación por muchas razones, porque no era un sacrificio como tal, porque el derramamiento de sangre no perdonaba todos los pecados, sino solamente unos, porque no se dio bajo condiciones de los sacrificios, ni en el templo, ni tampoco se dio por los Kohanim, los sacerdotes, sino por unos romanos, soldados romanos paganos. Entonces no cumple ningún requisito para ningún sacrificio, aparte de que Dios no acepta sacrificios humanos. Y la Escritura también nos dice que cada persona es responsable por sus pecados, así que nadie, absolutamente nadie puede morir por los pecados de nadie más. Bueno, entonces tenemos que, lo primero que vamos a ver aquí en Gálatas, en el capítulo 1, y vamos a ver Pablo cómo nos relata en el primer versículo. Entonces vamos a ir a la Escritura. Les aconsejo por favor que se hagan a una Biblia, con eso estaremos mirando los mismos versículos. Yo tengo una Biblia muy popular que es la Reina Valera. El primer versículo dice, Pablo, apóstol, dice, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. La primera pregunta es, ¿cómo sabemos que Pablo fue un apóstol escogido para una misión a los gentiles? ¿Qué pruebas tenemos? Y aquí es donde hemos dicho muchas veces que no hay
un acontecimiento que esté respaldado por testigos que puedan asegurar la veracidad de los reclamos de que Pablo fue designado como apóstol a los gentiles. Lo único que el Nuevo Testamento narra en el libro de los Hechos, la tal conversión de Pablo. Pero, ¿conversión a qué? ¿Y conversión de qué a qué? El libro de los Hechos nos narra de una supuesta aparición de Jesús a Pablo en el camino a Damasco. Ya hemos visto que de ese relato, de ese acontecimiento, hay 3 versiones en el libro de los Hechos. Capítulo 9, capítulo 22 y capítulo 26. Y todos los 3 relatos son diferentes. Entonces, no podemos aceptar ningún tipo de credibilidad sobre que Jesús se le apareció a Pablo en el camino a Damasco. En ese momento se llamaba Saulo. Porque él iba, porque realmente no hay testigos. No hay. Ahora, si Pablo estaba persiguiendo a los seguidores de Jesús que estaban en Damasco, tenemos que cuestionar también por qué los seguidores de Jesús iban a ser perseguidos. Si Jesús no estaba enseñando nada diferente de lo que se observa en el judaísmo, que es la Torá, los mandamientos, la observancia a la ley. Entonces, ¿por qué razón los seguidores de Jesús iban a ser perseguidos? No hay ninguna razón, no existe ninguna razón. También tenemos que cuestionar que Pablo no era fariseo, porque si, como dice el libro de Hechos, fue enviado por el sumo sacerdote saduceo, entonces es muy difícil aceptar que un fariseo vaya a trabajar para un saduceo, y mucho menos para perseguir a los seguidores de Jesús, ya que Jesús también era fariseo. No tiene sentido. Entonces, lo que estamos ya comenzando a ver es que esto es como una suplantación. Es una historia que se nos está relatando siguiendo un hilo que no tiene mucho fundamento. Entonces, Pablo nunca relata que Jesús se le apareció en el camino a Damasco. No. Eso lo relata Lucas en el libro de los Hechos. Entonces, imagínense, si Pablo hubiera tenido esa experiencia, él lo hubiera repetido muchas veces, pero nunca lo hizo. Quien lo hizo fue Lucas. Entonces Lucas está hablando por Pablo, pero Pablo nunca lo dijo. Sí hay algunas apariciones que Pablo relata en otras epístolas que Jesús le reveló, pero no tenemos ninguna prueba. Además, el estado mental de Pablo es cuestionado y ha sido cuestionado por los eruditos estudiosos de lo que hay escrito acerca de Pablo, del tema de los ebionitas, y se dice que él era una persona inestable emocionalmente, que tenía un aguijón, y el aguijón era que él sufría de epilepsia, y él tenía momentos de lucidez, una persona muy inteligente, pero también tenía momentos de depresión. Pablo no era judío, él no nació en Israel, él nació en Tarso, era turco, y se dice que su mente comenzó a divagar sobre lo que él vivió en su niñez, su adolescencia en Tarso, una ciudad grecorromana que estaba imbuida en lo que se conoce como las religiones de misterio, y tiene que ver con deidades como el dios Atis, que era colgado también y su sangre se regaba por el suelo, y bueno,
y resucitaba. Entonces, la mente de Pablo divagaba cuando él se enteró de la vida de Jesús, la muerte de Jesús y como narra el Nuevo Testamento, la resurrección de Jesús. Y para Pablo, eso trajo a él un recordatorio de su niñez en Tarso. Y obviamente que es de ahí de donde él comienza a sacar su teología de que ese Jesús crucificado tenía alguna relación con la deidad que él había conocido en Tarso, Atis. Y él comenzó obviamente, conocía algo de judaísmo. Su idioma nativo era el griego, era ciudadano romano. Lo he dicho muchas veces, si yo hubiera sido ciudadano romano en el siglo I, no hubiera dicho que era judío, porque el judío odiaba a los romanos, porque eran los que estaban ocupando el territorio de Judea y eran los que les extraían una tasa de impuestos muy alta. En fin, todo esto tiene que ver con la vida de Pablo. Igual, cuando Pablo dice que él era hebreo, no hay ningún registro de que él era hebreo. Que era de la tribu de Benjamín, tampoco hay un registro. Y además, para esa época no importaba si era de la tribu de Benjamín o no. Ya las tribus estaban muy mezcladas. Así que Pablo acude a todos estos acontecimientos del Tanakh, del Antiguo Testamento, mal llamado Antiguo Testamento, para él hacerse, o él quiere resaltar el hecho de que él es judío, y por eso él adquiere el nombre de Shaul, que fue el primer rey de Israel. Y Shaul, el primer rey de Israel, era de la tribu de Benjamín, y por eso Pablo se acuña que él era de la tribu de Benjamín. Entonces, aquí vemos que sí hay un cierto deseo de Pablo de que sus oyentes conocieran que él era un verdadero judío, cuando en realidad él no lo era. Lo que sabemos de él a través de los ebionitas, y ahorita estamos mirando también, vamos a ver que los apóstoles, los seguidores de Jesús, no lo aceptaban, lo rechazaban, y por eso tuvieron que llamarle la atención varias veces. Y al final de cuentas, Pablo terminó en Roma ante el emperador, acusado de los judíos porque estaba enseñando cosas que no estaban de acuerdo a la Torá. Bueno, vamos entonces. Primero que todo, ¿cómo sabemos que fue por revelación de Jesucristo? Nunca lo sabremos. Entonces tenemos que confiar en la palabra de un ser humano que no tiene una autoridad para que nosotros podamos o tengamos que creer lo que él nos dice, porque no hay testigos. Y el judaísmo se basa en hechos que puedan ser comprobados, porque todo lo que Pablo nos dice, nada puede ser comprobado. Bueno, luego dice en el versículo, y vamos al versículo 12, dice en el versículo 6, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. O sea, él viene y está sorprendido de que muchas de las personas en Galacia ya estaban volviendo otra vez a estudiar o a practicar judaísmo, algún tipo de judaísmo. Porque él dice que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. O sea, viene a hacerles el reclamo: ¿por qué ustedes se volvieron a los rudimentos del judaísmo y no a lo que yo les prediqué? Luego dice: no que haya otro, sino que hay algunos que pervierten, no que haya otro evangelio. Pero realmente, lo único que conocemos, evangelio no es una palabra que se usa en el Tanakh o en la Biblia hebrea, porque es una connotación, es un concepto griego. Entonces, pero las buenas noticias, las buenas nuevas, significa. Entonces, él lo que estaba enseñando es acerca de Jesús, acerca de la muerte y resurrección. Él no enseña acerca de la vida de Jesús, él no enseña acerca de las enseñanzas de Jesús, porque Pablo no siguió las enseñanzas de Jesús, ninguna.
Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea maldito. O sea, él ahí mismo está prohibiendo que estas personas escuchen, digamos, a los seguidores de Jesús, a los que le llaman los judaizantes. Bueno, vamos al versículo 11, porque aquí vamos a ir del versículo 11, el ministerio de Pablo. Pablo lo que quiere recalcar aquí es que él es el encargado, él es el escogido, a él es a quien deben escuchar. Versículo 11, capítulo 1, versículo 11 de Gálatas. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Esto es lo que estamos cuestionando. ¿Qué pruebas tenemos? No hay ninguna. Una persona es lo que una persona dice, pero no hay ningún fundamento. No hay ningún fundamento para creer que eso sea verdad. Porque ya habéis oído acerca de mí, versículo 13, de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Perdóneme, pero en esa época en el judaísmo no hay iglesias. Iglesia es un término griego, eclesia, que luego se volvió cristiano. Pero aquí inclusive la terminología que está usando la Reina Valera pues no es acorde ni con los acontecimientos ni con el tiempo. Entonces dice que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios. Entonces iglesias no había. Querrá decir a los seguidores de Jesús. Bueno, eso es diferente. Versículo 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Hechos 22:3. Aquí tenemos que decir algo, y es que Pablo siempre, cuando está enfrente de un auditorio gentil, habla de su judaísmo, habla de cómo él aventajaba a sus contemporáneos judíos. Pero es que estas personas, los gentiles, no sabían ni conocían la vida de Pablo. Pero eso es lo que él habla. Entonces, ¿por qué? Porque en el judaísmo nadie lo conoció. Que él estuvo y aprendió de Gamaliel, tampoco. Si él hubiera estudiado con Gamaliel, él hubiera aprendido a hacer exégesis, y no aprendió, porque los eruditos judíos han estudiado los escritos de Pablo, y él no sigue las reglas de interpretación que dejó, por ejemplo, el rabino Eliezer o el rabino Hillel. La regla de interpretación del Calva Omer, por ejemplo, no la sigue. Entonces, no puede ser judío, no puede ser fariseo, mucho menos fariseo. Bien. Luego dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Aquí tenemos que decir lo siguiente. Otra vez Pablo quiere hacerse tan importante que está diciendo que el Eterno, o que Dios lo escogió desde que él estaba en el vientre de su madre. Esto es muy similar a lo que encontramos en el libro de Jeremías. Y vamos a ir al libro de Jeremías, por favor. Vamos a ir a Jeremías capítulo 1, versículo 6. ¿Por qué? Porque Pablo está diciendo que Dios lo escogió desde el vientre, desde que él estaba en el vientre de su madre. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué tiene que decirlo? Cuando no hay ninguna prueba. Pero lo que sí encontramos es que él está siguiendo muchas de las cosas que le pasaron a los profetas. Y en el tema del profeta Jeremías, si vamos a ir al libro de Jeremías, vamos a ver que ahí hay algo similar a lo que Pablo está diciendo. Y en Jeremías 1:6 dice, en Jeremías 1:5 dice, Dios le está hablando a Jeremías y le dice, vino pues palabra del Eterno a mí, está hablando Jeremías. Y dice, antes que te formase en el vientre te conocí. Eso es para Jeremías.
y antes que naciese te santifiqué. Y mire lo que le dice Dios a Jeremías. Te di por profeta a las naciones. Entonces, aquí hay mucho. Aquí nos está diciendo que Dios dejó a Jeremías como el profeta de las naciones. Entonces, ¿qué hace Pablo acá? Diciendo que él es el profeta de los gentiles, o el predicador, o el apóstol. Para nada. ¿Y cómo es que Pablo asemeja y dice que él fue escogido desde el vientre de su madre, cuando es lo mismo que dice en Jeremías capítulo 1, versículo 5? Entonces aquí estamos viendo que Pablo está acuñando conceptos y acontecimientos que sucedieron en el Tanakh y se los está adjudicando a su vida. Eso es lo que estamos viendo. Continuamos. Dice, en el versículo 16 dice, revelar a su hijo en mí. Ahora, eso de revelar a su hijo en mí tiene una connotación profunda. Quiere decir que este Jesucristo está en Pablo, porque dice que le revelara a su hijo en mí. Dice, para que yo lo predicase, o sea, como si él fuera representante de. Entre los gentiles, dice, no consulté enseguida con carne ni sangre. Obvio que no iba a consultar porque no se lo iban a creer. ¿Para qué consultar? Luego dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia. Aquí tenemos otra cosa. Él dice que fue a Arabia, pero parece que no fue a ninguna Arabia. Él estuvo en Damasco, que era una provincia de Nabatea. Si usted quiere considerar eso como Arabia, puede hacerlo. Pero que estuvo en Arabia y que duró 14 años, no hay nada que justifique eso, porque aquí se está comparando con Moisés. Que Moisés también estuvo en el desierto de Arabia antes de que fuera llamado por Dios para que fuera a liberar al pueblo de Egipto. Entonces mire cuántas similitudes tenemos que él comienza a coger del Tanakh. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y hermano. Ok, aquí tenemos. Resulta que cuando Pablo iba a arrestar a estos seguidores de Jesús a Damasco, que se estaban escondiendo, él termina huyendo de Damasco. Pero aquí él dice que en el libro de Hechos se nos dice que él huía. ¿Por qué? Porque los seguidores de Jesús lo querían matar y le tocó huir. Eso está en Hechos capítulo 9. Pero vamos a 2 de Corintios y en el capítulo 11, 26 de Corintios dice que a él lo que estaban persiguiendo era el gobernador de Damasco. ¿Por qué? Porque él era un infiltrado del sumo sacerdote saduceo de Jerusalén y Pablo no tenía nada que hacer en Damasco. Él no tenía ni cartas de autorización ni tenía ninguna autoridad para ir a arrestar a los seguidores de Jesús. Entonces aquí vemos mucha controversia, muchas equivocaciones, hay muchas cosas ocultas que nos dejan mucha duda. Dice, en el versículo 18, capítulo 1, dice, después de pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Ahora, aquí se nos dice también que en esta parte de Hechos, él estuvo y algunos de los griegos lo querían matar. ¿Por qué los griegos querían matar a Pablo? Porque dentro de esos griegos habían judíos que eran griegos o hablaban griego y se dieron cuenta de lo que él estaba predicando no era lo que debía estar predicando. Luego dice, después fui a las regiones de Siria y Cilicia y no era conocido de vista las iglesias de Judea. Bueno, entonces aquí terminamos con el capítulo 1. Básicamente tenemos esos comentarios que hacer acerca de la autoridad que Pablo está exigiendo. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a mirar ahora en el capítulo 2
y en el capítulo 2 dice, él va a mostrar a la gente que su misión apostólica es aprobada, y va a mostrar la interpretación del evangelio que él predica. Porque este evangelio de Cristo, eso es un concepto de Pablo. Eso no viene de ninguna otra parte. Eso es de Pablo. Capítulo 2. Después de pasados 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado los que tenían cierta reputación. O sea, expuse en privado seguramente a las columnas de los seguidores de la comunidad de Jesús. Dice, y en el versículo 4, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas. Resulta que a Pablo, después de que comenzaron a recibir las quejas de que su predicación no estaba acorde con la Torá, los apóstoles seguidores de Jesús comenzaron a enviar personas para que estuvieran como supervisando las enseñanzas de Pablo. Por eso Pablo en el versículo 4 del capítulo 2 dice, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud. Dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero sí tuvo que aceptar cuando lo llamaron, en el capítulo 21 del libro de Hechos, lo llamaron para que compareciera allá. Y en el capítulo 15 del libro de Hechos lo llamaron para el concilio de Jerusalén, cuando el famoso concilio de Jerusalén. Entonces sí tenía que aceptar las ordenanzas de los líderes de la comunidad que había dejado a Jesús. Bueno, versículo 7. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro de la circuncisión. Ahora, aquí vemos que los apóstoles no tenían ninguna evidencia de que Pablo hubiera sido escogido por Jesús para que fuera a predicarle a los gentiles. Preguntámonos, ¿por qué Jesús iba a escoger a un personaje que nunca conoció? Porque Jesús no conoció a Pablo, ni Pablo conoció a Jesús. Entonces no tiene sentido que Jesús si él hubiese querido enviar a alguien a predicar a los gentiles, hubiera escogido a una persona que nunca conoció. ¿Por qué no escogió a uno de sus apóstoles? Aún más, en los evangelios se nos dice que Jesús no predicó a los gentiles. Jesús no vino a predicarle a los gentiles. Y eso es un mensaje que está en los evangelios. Jesús solamente tuvo 4 encuentros con gentiles, que fue con la mujer sirofenicia, que fue con el siervo del centurión, que fue con la mujer samaritana y luego con los leprosos que venían de Galilea. De resto, Jesús no tuvo más contacto con ningún gentil. Inclusive Jesús dijo que su misión no era venir a predicarle a los gentiles, sino que su misión era venir, ¿sí?, a predicarle a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso es muy diferente. Entonces, no hay ninguna razón. Jesús no vino a predicar a gentiles. Entonces, ¿cómo iba a enviar a una persona que nunca conoció a predicar a los gentiles cuando él ya no estaba aquí? Si no lo hizo en vida, bien. Muy bien. Listo. Y tenemos acá, hay una parte donde Pablo reprende a Pedro en Antioquía, porque Pedro, pues, él estaba asistiendo de prontamente en las enseñanzas de Pablo. Estaba Pedro por ahí, y Pedro estaba comiendo con los gentiles, y cuando llegaron unos visitantes de los seguidores de Jerusalén, entonces Pedro se apartó de comer con los gentiles y Pablo le rechazó eso. Pero hay una cosa, realmente en el judaísmo de esa época, nunca se le prohibió a ningún judío comer con los gentiles. Nunca. Entonces, todo esto parece que es como algo levantado. Bueno, entonces dice aquí que dice Pablo en el versículo 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Pablo rechaza la Torá.
Pablo rechaza los mandamientos. Pablo dice que los mandamientos ya no sirven, que ya después de la muerte y resurrección de Jesús, ya los mandamientos no existen. No es obligatorio, como dice, él vino a predicar la gracia. Y la gracia es un sustituto de los mandamientos. Eso es para Pablo. Obviamente que, según la Torá, los mandamientos son eternos, no cambian. No cambian. Ahora dice, en el versículo 20 del capítulo 2, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, aquí tenemos que hay una relación. Una persona se ve, porque en este momento, para Pablo, Jesús era una divinidad. Él la elevó a nivel de divinidad. Entonces, lo que Pablo hace es apropiarse en su interior de la presencia de esta divinidad. Por eso dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esto es un concepto pagano. La conexión entre el súbdito y el Dios o la deidad. Hay una conexión espiritual que era muy común en las religiones de misterio. Por eso es que Pablo utiliza este lenguaje. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Otra vez acude al término Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bueno, ya hemos visto que realmente en la escritura hebrea no podemos aceptar que Jesús haya muerto por los pecados del mundo. Para nada. Bueno, entramos al capítulo 3 y en el capítulo 3 vamos a encontrar algunas partes que son muy interesantes. En el capítulo 3 dice, oh Gálatas, insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente. O sea, él les había comenzado a predicar ese mensaje de la gracia y ese mensaje del Evangelio de Cristo a los Gálatas. Y en el versículo 3, Pablo comienza a recriminarlos y a decirles que si ellos recibieron el Espíritu por la fe o por la obediencia a la Torá. Luego dice, capítulo 3, versículo 2, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne, como quien dice que están retrocediendo. Aquí viene una parte que es muy interesante, que es el pacto con Abraham. Esto es importante. ¿Por qué? Porque es que Pablo comienza a usar las promesas a Abraham y como algo que tiene que ver con los gentiles. Y dice Pablo, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Es cierto. Pero ¿en qué forma serán benditas las naciones? O sea, ¿en qué forma las naciones serían benditas por las promesas que Dios le hizo a Abraham? Porque la fe de Abraham se probó por la obediencia. Pero si las naciones no son obedientes, pues ahí no hay ningún tipo de conexión con la fe de Abraham. No puede haber. Sin embargo, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Exactamente. Dios nos dio los mandamientos, pero ellos son para obedecerlos. Si no hay obediencia a los mandamientos, entonces hay maldiciones por la desobediencia, así como hay bendiciones por la obediencia. Eso lo encontramos en Deuteronomio capítulo 28. Continúa Pablo en capítulo 3, versículo 11. Dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Esto lo sacó del profeta Habacuc. Sí, el justo por la fe vivirá, pero si usted lee antes y después,
Habacuc está hablando que el justo es aquel que es obediente, pero Pablo no habla de obediencia. En ningún momento Pablo habla de obediencia. Y eso es lo que se requiere para ser justificado. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Vamos a ir a esa parte, porque aquí hay dos errores. Y vamos a ir, eso está en Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. Vamos a ver que Pablo está citando mal y está equivocado, porque tenemos que decir que Pablo, su fuente de referencia hebraica era lo que se conoce como la Septuaginta, y la Septuaginta era una traducción del hebreo al griego, porque Pablo era griego. Luego él no accedió a los escritos hebreos. Entonces vamos a ir a Deuteronomio y vamos a esclarecer esta parte porque es importante. Entonces, Deuteronomio capítulo 21, versículo 23. Y aquí se nos dice, capítulo 21, versículo 22 y 23, dice el Eterno. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarán tu tierra, que Dios te ha dado por heredad. Aquí hay varios errores. Primer error. Pablo está citando el acontecimiento de que Jesús fue crucificado y lo está comparando con lo que tenemos en Deuteronomio capítulo 21, versículo 22 y 23. Y Pablo dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, simplemente porque dice que, como está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Eso está equivocado. ¿Por qué? Porque primero que todo, eso no es lo que dice el versículo en hebreo. Voy a leer de la traducción del hebreo cómo dice el versículo. Y el versículo dice lo siguiente. Versículo 20, voy a leer desde el versículo 22. Y si un hombre comete un pecado cuya sentencia es la muerte. Ahora, ojo con esto. Mire los errores de Pablo. Pablo le está adjudicando este versículo de Deuteronomio capítulo 21, versículo 22 y 23 al momento en que Jesús fue crucificado. Pero hay que tener dos cosas en cuenta. En la época de Deuteronomio, la cruz no existía. Era un palo donde la persona era colgada del palo. Entonces, es muy distinto una persona que es colgada a una que es crucificada, que era una forma de suplicio romana. Continúo. Dice, y si un hombre comete un pecado, ahora, el segundo punto es que si el Nuevo Testamento dice que Jesús no pecó, entonces esto no le aplicaría a él. Porque aquí dice, mire lo que dice el versículo. Y si un hombre comete un pecado cuya sentencia es la muerte. Ahora, si Jesús no cometió pecado, entonces lo que Pablo está citando en Gálatas capítulo 3, que Él nos redimió de la maldición de la ley, porque, como dice el versículo, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, eso no aplicaría a él porque él no pecó. Entonces, ese es un primer error, dice. Continúo. Y si un hombre comete un pecado cuya sentencia es la muerte, deberá morir, y lo colgarás en un madero. Luego el versículo 23 dice, no dejarás su cadáver durante la noche en el madero, sino que ciertamente lo sepultarás en ese mismo día. O sea, no puede pasar la noche colgado, ya que un colgado es un insulto para Dios.
O sea, no es que el colgado sea un maldito para Dios, sino que el colgado es un insulto para Dios. Eso es muy diferente. Porque realmente lo que estamos viendo aquí es que el sustantivo de la sentencia, el objeto de la sentencia es el Eterno, no es el colgado. Entonces repito lo que dice en el hebreo. Dice: no dejarás su cadáver durante la noche en el madero, sino que ciertamente lo sepultarás en ese mismo día, ya que un colgado es un insulto a Dios. ¿Por qué un colgado es un insulto a Dios? Bueno, hay dos explicaciones. Y casi que la misma Torá nos da la respuesta. Porque un colgado contamina la tierra. Si pasa la noche colgado, contaminará la tierra. Y la tierra es tierra santa. Fue tierra que Dios bendijo. Esa sería una de las interpretaciones. La otra, porque es una afrenta para Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, una persona en ese estado es una afrenta para Dios. No es que el colgado sea maldito, no. Pero fíjese la mala interpretación que hay tanto en la Biblia, en la Reina Valera, como la hay en Pablo. Entonces, ese versículo no tiene nada que ver con Jesús. Para nada, nada que ver con él. Él no se convirtió en maldición. Bueno, ese es uno de los temas que estamos viendo. Y el otro tema del capítulo 3 que es muy interesante es el siguiente. Dice, en el versículo 14 del capítulo 3 dice: para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Luego dice en el versículo 15: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Y aquí vamos a demorarnos un poquito. A Abraham fueron hechas las promesas. Y a su simiente. Y luego, mire lo que Pablo dice. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Pues déjenme decirles que eso no es verdad. Y déjenme decirles que en la escritura hebrea, la palabra para simiente o descendencia o linaje es zera. Zera. Esa palabra está en el Tanakh, o mal llamado Antiguo Testamento, 228 veces. En ninguna parte aparece en plural. Y muchas de las veces aparece significando muchas personas. Vamos a ir a ellas. En Génesis 12:17 hay una promesa, hay tres promesas que se le hicieron a Abraham. La primera, en Génesis 12:7 dice: a tu descendencia daré esta tierra. A tu descendencia, a tu zera, a tu simiente. Entonces, ¿será que se la va a dar a una sola persona? ¿O a los descendientes de Abraham? Vamos al Génesis capítulo 13, versículo 15. Luego dice el Eterno a Abraham: porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia. Entonces, quiere decir que la palabra descendencia o simiente o linaje tiene que ver con mucha gente. Entonces, ¿por qué Pablo dice aquí que porque la palabra descendencia está en singular, significa que solamente es Cristo? Eso no es así. Ahí es donde vemos que Pablo no sabe interpretar la escritura. La está mal interpretando. Entonces, la palabra descendencia o simiente significa muchas personas. Aún así, la palabra zera esté en singular. Porque si hay plural, será zeraim.
que son semillas. Pero aquí habla es zera y significa simiente. Y simiente pueden significar muchas personas, no solamente una. Y luego, en el capítulo 17 de Génesis, los versículos del 7 y 8 dice: guardaréis mi pacto, tú y tu descendencia. Y luego en el versículo 8 dice: y seré el Dios de ellos. De ellos. Entonces la palabra descendencia significa ellos. No necesariamente es singular y que se quede en singular. Entonces Pablo en Gálatas está mal interpretando cuando dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes. Perdóneme, Pablo, pero es que esa palabra no existe en la Biblia. No hay, de las 228 veces que se menciona la palabra descendencia o simiente, nunca figura en plural. Y muchas veces quiere decir que afecta a muchas personas. Pero él aquí dice que como está en singular, tiene que ver con Cristo. No, señor. Mala interpretación. Mala interpretación. Aquí vemos otro de los grandes errores de las interpretaciones de Pablo. Pero Pablo, como dice, se pega en el tobillo otra vez, porque al final, y vamos a ver esto hay una parte donde Pablo lo usa, el mismo adjetivo, simiente, lo utiliza para significar muchas personas. Ya vamos a verlo. Eso lo tenemos en el mismo capítulo 3. O sea, al final del capítulo el hombre como que se confunde. Y mire lo que dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente simiente de Abraham sois, y herederos. Pero herederos son varios, no es uno. Y herederos según la promesa. Entonces ahí se está contradiciendo. Y estos son errores gravísimos de interpretación mal aplicados. ¿Por qué? Porque Pablo no tenía acceso a la interpretación correcta de la escritura hebrea. Así que ahora seguimos, versículo 17, capítulo 3. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Exactamente, no la abroga. Porque si la herencia es por la ley, y la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios ha concedido a Abraham mediante la promesa. Sí, pero es una promesa que está basada en obediencia. Pero lo que Pablo está transmitiendo a los gentiles no tiene nada de obediencia. No exige obediencia. Ahora dice aquí, continuando el capítulo 3, dice: luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? No, en ninguna manera. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado. No, la escritura no lo encerró bajo pecado. Si una persona obedece, pues no está pecando. Entonces, aquí es donde Pablo está hablando mal de la Torá. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. No. O sea, Pablo siempre ha dicho, y en el cristianismo se enseña, que usted tiene que mirar a la Torá, a los mandamientos, para que sean como un espejo, para que cuando usted se vea la cara como la tiene de sucia por sus pecados, usted vaya a Cristo y se la limpie. Eso no tiene sentido. ¿Por qué? Porque la ley justifica al que la obedece. Punto. Y nosotros somos redimidos por la obediencia a la Torá. Y cuando pecamos, hemos dicho mucho antes de que el ser humano puede dominar el pecado. Cosa que Pablo no pudo. Cosa que Pablo no hizo. Cosa que Pablo nos revela en el capítulo 7. Capítulo 7, versículo 14 al capítulo 8 de Romanos. Que él no podía dominar el pecado. Inclusive le echa la culpa al pecado, como si el pecado fuera un ente o una persona. Esa era la mentalidad de Pablo, esa era la condición de Pablo, de una persona enferma.
que tuvo que recurrir a los conceptos de las religiones de misterio, de las deidades y del concepto del dualismo, del gnosticismo dualista, donde existe un demiurgo, donde el ser humano es incapaz de salvarse por obediencia. Pero Dios nos dice en la Torá que si el ser humano obedece, se salva. Pero Pablo dice que no. ¿Por qué? Porque él está acostumbrado a lo que él aprendió en su juventud, estando en Tarso y viviendo en medio de un mundo pagano. Luego lo que él predicó es paganismo, y por eso lo que tenemos acá es paganismo. Lo que él está enseñando acá es paganismo, porque todo lo que él enseña, nada está en línea con lo que enseña la Biblia hebrea. No está en línea ni siquiera con lo que enseñó Jesús, porque Jesús enseñó a guardar mandamientos. El joven rico, como siempre lo cito, el joven rico le pregunta a Jesús: Maestro, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Jesús le dice: guarda los mandamientos. Jesús no le dijo: no, usted tiene que creer en mí. No, Jesús no le dijo eso. Pero Pablo está diciendo lo contrario. Entonces Pablo no está enseñando lo que enseñó Jesús. Bueno, con esto más o menos quiero terminar este tema de Pablo, donde realmente necesitamos saber si lo que estamos leyendo es verdad o es mentira. Y a la luz de la Biblia inspirada, como es la Biblia hebrea o el Tanakh, todo lo que Pablo está predicando es una mentira. Es un invento suyo, que por su condición enfermiza y mental tiene que buscar un salvador que está fuera de este mundo, y por eso utilizó la figura de Jesús, la muerte en la cruz, para perdonar pecados, y la resurrección para que se haya sido el son de gracia, que es lo que se predica en las iglesias cristianas. Por gracia sois salvos. No, la gracia está en todas partes. Cada día que vivimos es un aspecto de la gracia de Dios para el ser humano, esperando que el ser humano se arrepienta. Así que yo los invito para que estudien, los que estén interesados. Si usted llegó hasta este momento de esta enseñanza, por favor, si tiene preguntas, escríbame a la dirección que aparece al final, y yo con mucho gusto trataré de resolverla. Muchas gracias.